Segunda parte, audiolibro, Pachecón. Autor, Daniel Abilio Baldovino Díaz. Villo. Que, a lo mejor, lo llevaba en sus intimidades, dentro de una de sus fauces, y su jinete esbozaba una leve sonrisa, mezcla de nervio y sorpresa, dejando ver su dentadura forrada en oro, y con un sombrero de concha que le cubría su cabeza y lo sostenía con un barboquejo de majagua de plátano trenzado en su mentón, y mostraba su brazo derecho flaco, que lo apostaba a la altura de su tórax. Además, lo aquejaba una desviación facial que, a lo mejor, había sido víctima de una fiebre mala que lo había sometido a movimientos lentos. Un tabaco descomunal adornaba su rostro que se le mostraba como un tizón de candela por lo grande. Vestido con una franela a mansa loco como su camisa, y con sus abarcas, 3 punta, y su rule al cinto. Desmontó del caballo, y dijo, no tengan miedo porque yo, soy el curandero Pachecón, y vengo de lejanas tierras para curar a la niña Anita, pero, al yo liberarla de su estado de poseída, ella, debe, y tiene que casarse conmigo, y no hubo palabras, menos un reproche, pero sí mucho pánico, no amarró al caballo, y solo les dio órdenes a los 2 animales, donde al caballo, lo llamó, Osco, y al perro, lo llamó, doble 2, y al tiempo les dijo, al final desaparecen, y cuando el misterioso hombre inició su camino al cuarto de su supuesta paciente, Anita, que permanecía en coma, solo daba señales de vida por sus signos vitales, y se escuchaban pasos de miles de personas despavoridas, y la tierra parecía moverse sutilmente, y las aves, las pocas que habían quedado, volaban sin un norte, y el ganado horrorizado rompió el corral, y los burros tiraban patadas al aire con seguidillas ráfagas de flatulencias. Cuando el curandero entró al cuarto, la vajilla de la casa se movía de un sitio a otro, y el siniestro hombre con voz en cuello dijo, salgan y déjenla en paz, porque yo se los ordeno, y la pared del cuarto de madera se abrió, y se rompió en papelito, y por el cráter salió una bola de candela en forma de una cometa para perderse en el infinito, y los 2 animales se desaparecieron para siempre. Anita al instante se levantó de su lecho preguntando, ¿qué pasa? Agregando, ¿por qué no me dejan dormir? Desplomándose en su lecho hasta el día siguiente. Esto al curandero le bastó para que su fama se expandiera a todos los rincones alejados de la nación y mucha más allá de las fronteras. El indio no entendía de dónde salía tanta gente por las avalanchas de miles millones de personas que se aprestaba en busca de sanación. La vereda del Cedro por los pocos habitantes que tenía asustaba con su silencio, pero gozaba de una tranquilidad impactante que, de la nada, esta paz fue irrumpida por aquella muchedumbre desaforada que solo buscaba su bienestar. Con ella, apareció el vendedor ambulante, y los transportadores fluviales, que asfixiaban con sus pasajes tiranos. Ana madre, al ver las habilidades de su yerno, le pidió la sanación de Panchita, su hija mayor que, desde su linaje, padecía de labio y paladar superior leporino, donde el bajo mundo, la llamaban boquineta, porque ellos, dicen las cosas como las sienten para exteriorizarlas a su acomodo, y con un colmillón que le adornaba su sonrisa permanente que se apostaba en su rostro como una plevedad, donde nada que hacer por ser la puesta en escena para el asombro del desprevenido que no sabía si reír o respetar, pero se conmovía con el inverosímil. El curandero ante la petición de su suegra se alzó de hombros, y sin poder evitarlo, explotó en unas carcajadas por ser una risa sin control e involuntario que lo sometía al oso, pero al final dijo, estas clases de sanaciones solo las hizo Cristo cuando estuvo en la tierra. Correa, fue un hombre de más de 2 metros de estatura, y que poseía una fuerza descomunal, y sacaba del barro a los animales atascados de una sola jalonada. Era un sabanero que se ganaba su vida en el pastoreo de sus semovientes en su cuido, y con su piel pintada, con manchas negras y blancas que adornaban su cuerpo por ser un caretoso, según el común. En medio de sus tantas borracheras, se burlaba de sí mismo y decía, me parezco al mate del caballo que, lo tiene de 2 colores. Panchita marcada por ser leporina, y su rostro no ayudaba en nada, pero su cuerpo de sirena litigaba por ella. Correa no tuvo reparos para hacerla su pareja sentimental que, lo enorgullecía ser su dueño. Se dijo, en las noches el ganado rompía el corral al no soportar los alaridos cuando hacía el amor de forma recurrente, y al finalizar la puesta en escena, Panchita, le comentaba, esto sí en una mano de pilón que todo lo vuelve yeren. No tuvieron hijos, y todo pasaba, y sus vidas sexuales de la nada se les fueron apagando, y lo mismo sus parrandones que, al principio, ellos, se mostraban como siameses, y ahora, la alegría no reinaba para ellos, porque Panchita, se la pasaba llorando, y al tiempo con su ganguera decía, Correa, ya es un muerto tendido, porque no pila como antes, y ahora no es ni fu, ni fa. Correa rebasaba el alcoholismo por la ausencia de Panchita ya que la difusión eréctil lo había metido en cintura. Y una noticia confirmada en la comunidad, no soportó, y se internó en las montañas en busca de sanación con los indios. El tiempo ya había borrado su nombre, y regresó todo un ermitaño, un viejito de apariencia por no ser muy viejo, de nuevo hacía su aparición en la región, donde no se supo si los indígenas curaron su mal, pero su presencia, a Juanita, ya no le interesaba, porque ya ella, tenía un nuevo marido, y, era el anillo de su dedo, y se había enamorado ya que éste la subía al cielo y la soltaba en picada para dilatar su condición de mujer. Correa, sin alternativas, se desapareció de la región, y se dijo que lo había matado un caballo de una patada, y había servido de alimento a las aves de limpieza. Su nuevo marido Chepo, y por cariño lo llamaban, Chemo. Un cambio atípico porque Correa, era un gigantón. Y Chepo, para ser un hombre, era muy pequeño, y para un enano, estrechamente, era muy grande. Pero, eran la pareja ideal al degustar sus cuerpos maximizados. Los dos, eran muy celosos, y las mujeres para divertirse y delante de Panchita le preguntaban, Chemo, ¿te quieres casar conmigo?
Él esbozando de nervios respondía, no hombre, porque Chemo ya es ajeno porque tiene dueño. A Panchita los hombres le preguntaban lo mismo y respondía, Panchita está en coña y está más alegre que lombriz en barriga de pelao pipón, ya que a Chemo Dios le dio lo que le negó en estatura. Atrás quedaron sus lloras, y ahora su rostro se muestra reído y muy energizada ya que se había enamorado, y sus manifestaciones la delataban que, lo cuidaba en todas sus expresiones al mostrarse como una sola unidad. Hacían el amor a cielo abierto sin importarles sus pudores porque la puesta en escena para ellos, era repetitiva, y se internaban al monte en evacuar sus pasiones, y los desprevenidos corrían de horror, y aseguraban ser asustado por la madre monte. Cuando fundaron la veredita, para entonces, lo hicieron con pocas viviendas estancadas en el tiempo, donde sí aumentaba su explosión demográfica que, se instruían en lo doméstico las mujeres, y los hombres en pesca y laborar el campo. Todos se anidaban en sus humildes viviendas en un cuarto que albergaba las camas de acuerdo el grande de la familia, y separados por sus toldos para protegerse de los insectos y de sus intimidades. 2 casitas de palmas con paredes de bareque entrelazadas en sus alers. La primera con una sala con sendos tablones de lado a lado apostados en barrotes de maderas sobre horquetas enterradas, y taburetes para sentarse recostado en árboles y horcón de madera que sostenían la estructura de la casa, donde las amarras eran aseguradas con bejuco malibú y de cadena. Algunas casas con patio con arboledas que afincaban biodiversidad de madera mostrando los selváticos. Las casitas todas con pretiles altos. Había 3 tenderetes de abastos. El de la tía Carmen, el de la primera dama en Erlinda Rosa el más surtido. El de Isabelita Arrieta el menos competitivo. Los baños, eran rústicos con material del entorno, un recipiente, el calabazo, el contenedor del acopio del agua para bañarse. Acompañado con la rutina de biodiversidades de avecillas, que alegraban y entristecía con sus cantos rompiendo el cristal de la monotonía para compensar el silencio egoísta asfixiante. Momentos para escandalizar el burro con su rebuznar, al mostrarse prestos los moradores en busca de un refugio en lo alto que, según ellos, para no envejecer. También, los clamers, del vacuno exteriorizando su melancolía que somete a la congoja. Asimismo, el lamento en lejanía del palomo que, con su canto, lleva al limbo con su canto triste, y la agitación de las prohuls que moraban en el caserío, y ellos, se han visto nacer y crecer, y ahora compactados en una sola familia que, después del consumo del lácteo directo de la mama bovina, y hasta saciarse, que complementaban con panela, ñame, arroz, y yuca calentada. En verano, se dirigían al río para desgranarse en nado, y en invierno, lo hacían en los alers de las casas, y se lanzaban de los barrancos, y de árboles altos para zambullirse en el río, luego, afloraban sus rectos en sus emanaciones de heces líquidas por la ingesta de leche pura para estrellarla en la humanidad del compañero desprevenido para festejar, pero en verano. Las cocinas de las viviendas, era una empalizada rellena de tierra, y con 3 bahíns de caliche para el sostén del recipiente en cocer los alimentos, porque en la zona, no había piedras. Los pudientes con sus corrales atiborrados de ganado para vivir en abundancia como, el abuelo Dani Eulogio, con su esposa Quintina Oropéndola, ganaderos prósperos para mostrar su nobleza infinita. Alimentando centenares de avecillas que se desgranaban de lo infinito que, formaban una mancha negra en las alturas, y, nublaban su entorno, y los abuelos alabados, los llamaban los ángeles del cielo por venir del infinito. Las necesidades fisiológicas las hacían detrás de un árbol a su alcance, y se aseaban su recto con retoños de árboles los hombres, pero las mujeres, tenían sus totumas de calabazo que luego, vertían sus excrementos al río, donde aquí, se mostraba la evidencia, porque había más defecaciones que arbusto, ya que, si una persona pisaba una, no, eran una mina quiebra patas, pero sí, una embarra patas. Carmen, Modestico y Quintina, eran 3 hermanos del alma por excelencia, en sus reuniones, hacía más ruido el aletear de un mosquito que el susurro de su hablar. Conversatorios que lo hacían pegadito en sus oídos como anunciando lo íntimo. Esta tertulia, era para persuadir a Carmen para que recibiera una finca que se había ganado en un juego de azar, y ella, se mostrarse sujeta a su querer porque la tierra en su totalidad se encontraba cultivada de zapote, y la tía, les tenía asco a los sapos que, nunca fue convencida por sus hermanos al mostrar su reflujo por asco. El tinajero apostado en su burro de madera aseguraba el agua para tomar después de bambolear al lumbre para eliminar las bacterias que, era por no dejar, porque se tomaba en el mismo jarro. Hielo, el inspector de policía, un liberal porfiado al servicio de los politiqueros por incauto, y lo revestido de poder para enajenar a su gente, y con su esposa en Erlinda Rosa, la primera dama de la Ribera de la Mojana, una conservadora intransigente, ellos, debatían, pero, sin saber, por qué. Eran el loro domesticado repitiendo, y dueña del mejor abasto, donde reñían en lo político y mantenían la armonía de pareja hasta llegar en lo económico cuando él, le exigía dinero para sus malos negocios de rutina, y sin justificación y sin lucro alguno, y ella, siempre se dejaba persuadir al ser asustada después de una severa pelotera, y él, se mudaba de su casa para vivir abajo de una frondosa floresta de Caspin hasta que la primera dama desembolsara los dineros de sus pésimos negocios en la compra de aves de corral, semovientes, cosechas, y sus afines, y en extorsionar con su autoridad. Debajo del Caspin trabajaba los días de fiesta que, para entonces, todo, era sagrado que, al verlo, le contaban a la primera dama, está buscando una mala hora, y la primera dama aún rabiosa contestaba, como me gustaría que se cortara una pata, pero de inmediato, decía, no lo permita Dios. En Erlinda Rosa proveía al nativo de la región que le pagarían con pesca, cosecha, cuando el clima permitía. La yuca, al inundarse, erosionaba su raíz, y se aligeraban en extraer su pulpa para el proceso en obtener almidón materia prima para la panificación.
La casona, era un meandro de alegría por ser el lugar de la vitrola, o el sonido, que alternaba con la gaita, y el tambor, por ser el único sitio que se escuchaba música. Este aparato animado por una cuerda que se le daba manivela para enroscarla, y luego, desdoblaba el disco de 78 revoluciones por minutos, y con una aguja, como la réplica de un tornillo filoso, y dejaba escuchar un sonido destemplado, así, como si a una persona se le estirara los labios más allá de sus manos, y dejaba escuchar un borborear, donde este aparato, fue devorado por la modernidad, y reemplazado por el radio portátil de pilas. La música, atraía al público por su novedad, y disfrutaban, bebían, y degustaban sus helados por ser la única casa que tenía nevera que trabajaba con gas, mientras, esperaban que el de la emisora con sus ondas hertzianas lejanas, pero con nitidez en desdoblar sus musicales frecuentes. Radio Santa Fe de Bogotá, con aquel vozarrón de esos locutores que tenía voz de animadores, y no como ahora que, mejor no digo. Se dejaban extasiar por un patio con una arboleda celeste, y con una biodiversidad de mangos gigantescos con sus copas entrelazadas en alturas, donde aquí, el ave de corral, no se preocupaba por su alimentación por la sobreabundancia de alimento por la cosecha de estos frutos que se esparcían como piedras. Las aves de corral, no se podían contabilizar por ser un acopio ilimitado, y sin una infraestructura para no errar, en su conteo. En el traspatio, se elevaban 70 árboles que, era cual diversidad en madera formando una pequeña selva, allí, se anidaban las aves de corral para dormir en verano e invierno, y cuidadas por 200 perros lobos, donde esta jauría, no permitía el hurto de los depredadores, ni de una sola postura, porque quedaba en el intento al transitar territorio prohibido, era un bosque macroconstrucción por las cantidades de maderas rústicas que se entrelazaban para la libre movilidad de los voladores, al entrar su descanso, y luego, al salir para sus faenas de sus alimentaciones. Los perros, se alimentaban de las posturas vulneradas, pero respetaban los ilesos. Fue construido un corredor fluvial para evacuar la materia fecal de estas aves, y las heces, iban a desembocar al cauce del río, donde aquí, los peces depredadores de excrementos se disputaban la vida. En esta pequeña selva, se anidaban las aves de rapiñas como, el gavilán, y el cao, donde el primero, se alimentaba de bebés pollitos, pero el segundo, se comía a las gallinas, y hasta el papagayo, ellos, se escandalizaban de horror con los fieros ataques de estas aves depredadoras. Mucho tiempo después, el indio paisa, el muelero, Felipe José, murió de viejo con 120 años, donde el que le conoció, aseguraba, que su longevidad, se debió por alimentarse de la pulpa del pescado boca chico, porque su nieta Ignacie, se aprestaba en alimentarlo con la carne del dorso de este pez, y que el indio, complementaba con el tabaquismo con la quema en su paladar para consumir su yodo, y el uso de manteca decoroso que lo había conservado su antigüedad, y todavía se mostraba coherente, solo un trepidar en sus manos. Donde las aves de corral, se abandonaban en su entorno para el aprovechamiento en la hora de su ingesta para alimentarse de los desperdicios vertidos al piso que, eran muy copiosos por sus movimientos involuntarios de sus manos. Adolfo, fue compañero sentimental de su nieta Ignacie, hombre donoso natural, y vociferar sus vivencias para ser feliz, y en las madrugadas, se escandalizaba en carcajadas chuscas al escuchar en distancia flatulencias sonoras que tenían su epicentro en la casa del inspector de policía, por ser la hora, cuya hija Riquilda, tomaba posición en su totuma para hacer del cuerpo, donde la niña fue nacida con síntomas de especial que, al mirarla desprevenidamente, había la ambigüedad en afirmar su género, donde dentro de su nobleza, todas las mañanas, le llevaba una totuma rebosada de tinto al ancianito indio Felipe José que, en 2 sorbos, inhumaba en su barriga, y agradecido, y en medio de su tembladera, se limpiaba sus labios con su bigote de cepillo de lavar botellas, y con el dedo gordo de su mano derecha decía, Ricky, Ricky, y Ricky. Con sus movimientos lentos, y encorvado hacia adelante por el tiempo, todo un inverosímil por ser una belleza de los años mostrándose prendido en su tronco que, enorgullecido de sus fuelles, donde adornaban su rostro como premio merecido a sus kilómetros de distancia.